buenas noches. Bienvenidos a este programa especial, Información Pública, que lleva a cabo la televisión cubana con el objetivo de informar a todo nuestro pueblo acerca de las regulaciones para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor y las nuevas normas jurídicas que se establecen a través del decreto 292. Esta noche nos acompañan un grupo de personas a quien voy a presentar de inmediato. Está con nosotros la doctora María Esther Reus González, que es la ministra de Justicia y jefa del Grupo Jurídico Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos. También está con nosotros el ingeniero Eduardo Rodríguez Dávila, viceministro del Transporte. La ingeniera Daisy Abreu Castaño, jefa del Grupo de Política de Transporte de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos. El teniente coronel máster en ciencias Alberto Cabrera Pérez, segundo jefe del Departamento Nacional de Registro de Vehículos del Ministerio del Interior, y el licenciado Octavio Beltrán Castillo, miembro del Grupo de Estudios Tributarios del Ministerio de Finanzas y Precios. En el panel esta noche están con nosotros los licenciados Roxana Thompson Casamayor, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Angélica Paredes, de Radio Rebelde, y Bori Fuentes, también del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Para la primera información en nuestro programa especial de información pública damos la palabra a la ingeniera Daisy Abreu Castaño, que es la jefa del Grupo de Política de Transporte de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos. Buenas noches, Daisy, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, debemos decir, para comenzar, y a modo de una breve introducción, que este tema de la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor fue de los que generaron una cantidad muy importante de opiniones durante el proceso de discusiones y consultas que se llevaron a cabo previo a la celebración del 6º Congreso del Partido. Como resultado de este proceso y, por supuesto, teniendo en cuenta los planteamientos de la población, el Congreso aprueba el lineamiento 286, que pertenece al capítulo 10, Política para el Transporte, y que expresa textualmente establecer la compraventa de medios automotores entre particulares. Para implementar este lineamiento de la política económica y social del Partido y la Revolución, se aprueba por el Consejo de Ministros este decreto 292 y además 4 resoluciones complementarias de los Ministerios de Economía y Planificación, del Ministerio de Finanzas y Precios y del Ministerio del Transporte. Estas resoluciones establecen todas las regulaciones para la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor por compraventa y donación entre personas naturales, así como las normas para la venta de autos en entidades comercializadoras del país solamente a las personas autorizadas para ello. Como parte de este programa especial, además, está concebido, se brinda una información adicional y mucho más amplia sobre estas normas que van a explicar cada uno de los compañeros que me acompañan aquí en el panel. Primeramente, la ministra de Justicia, María Esther Reus, que además, como se ha dicho aquí, preside la comisión, el grupo jurídico de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica y Social del país. Están además los viceministros que ya presentamos y otros compañeros de otros organismos que están involucrados en este tema. Bueno, como bien decía Daisy, este ha sido uno de los temas que mucho se debatió previo al 6º Congreso del partido y a los lineamientos que todos tuvimos la posibilidad de debatir y de discutir. Yo les propongo ver a continuación un reportaje que hizo el periodista Alien Fernández y que tiene que ver precisamente con la opinión de nuestro pueblo acerca de este tema. Muy positiva esa ley, muy positiva porque eso no tiene nada que ver que usted venda un carro. Totalmente de acuerdo. El que tenga posibilidad de comprarse un carrito, eso es bueno. Se puede tener las propiedades al día. Las medidas darán igual tratamiento a personas naturales cubanas con domicilio en el país como a los extranjeros residentes permanentemente en Cuba. En ambos casos podrán adquirir más de un vehículo sin importar su año de fabricación. De esta forma se elimina la prohibición de que solo podían ser objeto de compraventa o donación de la propiedad los equipos anteriores a 1959. Hay quien tiene un vehículo, no lo puede mantener, no lo quiere manejar y tiene derecho a venderlo. Puede ser, no, me parece lógico. Está muy bien porque en realidad eso lleva mucho tiempo que debían haberlo hecho, ¿me entiendes? Y también
Ya cada cual puede tener un carro y no tiene que estar con el carro a nombre de otra gente y eso. Si cada cual tiene su carro que es propio de uno, creo que lo más lógico es que pueda vender, ¿no? El restablecimiento de la compraventa de medios automotores entre particulares permitirá que quien haya recibido la autorización para comprar un vehículo y fuera propietario de otro no deberá traspasar este último al Estado o darle baja. Al adquirir estos equipos mediante una u otra variante, las personas naturales quedan obligadas a pagar el impuesto sobre la transmisión de bienes y herencias. Para la puesta en práctica de la nueva disposición, ha sido necesario analizar más de 40 prohibiciones o limitaciones que estaban vigentes. Se eliminan mucho las ilegalidades, ya esos trámites se hacen más legal, ¿me entiendes? No tienen que tomar medidas, por ejemplo, con ciertas determinadas personas, por una cosa que puede ser más factible si hay una ley que lo, ¿entiendes?, que lo aprueba. Por ejemplo, en mi caso, si yo tengo mi padre, si no quiere más el carro o no lo va a utilizar más, o a él no le va a servir más para nada, me lo puede dar a mí, que a mí tal vez sí le puedo sacar el provecho que en realidad me hace falta o para lo cual debería explotarlo en realidad. A partir de la implementación de estas regulaciones, los trámites de transmisión de la propiedad se realizarán ante un notario. Con la aplicación de esta medida para la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor, se favorecerán miles de cubanos al desaparecer también las prohibiciones administrativas que durante años propiciaron innumerables violaciones. Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchísimas gracias a nuestro periodista Alien Fernández. Y a propósito de regulaciones, a propósito de nuevas normas jurídicas para ganar más en información, en claridad, para una mayor información a todo nuestro pueblo, le damos la palabra a la doctora María Esther Rebus González, que es la ministra de Justicia. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches a los televidentes que nos acompañan. Y en efecto, el propósito de este programa es informar a la población sobre las nuevas regulaciones que se establecerán para la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor. Tenemos que decir que estas regulaciones aparecen publicadas en la Gaceta Oficial número 31 de fecha 27 de septiembre en una edición extraordinaria y que en ella se recogen todas las normas que implementan esta política. Aparece en primer lugar el decreto 292 de fecha 20 de septiembre del Consejo de Ministros, además la resolución número 620 de fecha 27 de septiembre del Ministerio de Economía y Planificación, la 312 y 313 de fecha 26 de septiembre, ambas del Ministerio de Finanzas y Precios, y la resolución del Ministerio del Transporte. Estas normas y específicamente el decreto 292 tiene el objetivo de establecer los principios y procedimientos generales para la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor entre personas naturales con domicilio en el país y los extranjeros residentes permanentes o temporales. Igualmente, se determina la forma y el procedimiento para la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor de aquellas personas que hayan abandonado definitivamente el país sin haber realizado la transmisión y se le da la posibilidad a los familiares que adquieran esa titularidad. También se prevé en este decreto la posibilidad de regular las formas en que las personas naturales cubanas, extranjeros residentes permanentes y temporales podrán adquirir la propiedad de los vehículos en las entidades comercializadoras previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en las normativas complementarias que acompañan al decreto. En cuanto a la transmisión de la propiedad de vehículos de motor por compraventa o donación, que está regulada en el capítulo 2 del decreto 292, tenemos que decir que estos dos actos se van a formalizar directamente ante notario público. Notario que existe en los 168 municipios del país. Además, tenemos que decir que se flexibiliza los documentos que deben aportar las personas para realizar estos actos y en ese sentido solo deben aportar dos documentos: la propiedad del vehículo que acredite la titularidad del bien de esa persona que pretende realizar el acto y además una certificación del registro de vehículos que podrán obtener en las entidades correspondientes que también están presentes en todos los territorios del país. Aquí debemos aclarar o un poco esclarecer en el sentido de que
Con esto se eliminan una serie de documentos que en otro momento se solicitaban, como es, por ejemplo, la tasación del vehículo. Esta tasación va a ser sustituida por valores referenciales que van a aparecer anexos al decreto, donde se preestablecen los valores de los vehículos en relación a su tipo y la antigüedad, o sea, los años de envejecimiento, y en ese sentido ya la población y todos los funcionarios van a conocer públicamente cuáles son los valores referenciales de esos bienes. Por lo tanto, se elimina un trámite que antes se realizaba, que era la tasación individual de cada vehículo. Creo que esto también es una flexibilización que favorece al trámite por la población. Tenemos que decir que en estos dos actos que se realizan ante notario, pues se establecen dos requisitos que se deben cumplir ante el notario público, que en primer lugar está la declaración del comprador mediante una declaración jurada ante notario, valga la redundancia, de que el dinero con el cual se va a realizar el acto tiene una procedencia lícita. Además, se deberá declarar la posesión o propiedad de bienes que tengan las personas con anterioridad al acto. En este sentido, creo que estos dos elementos se incorporan al acto sin constituir trámites adicionales, sino en la propia declaración que se realiza ante notario para el acto de compraventa se incorporan estas dos declaraciones. Tenemos que decir que en el caso de la compraventa, esta declaración que realizan las personas también pudiera incorporar en el caso de la compraventa, insisto, específicamente, que teniendo en cuenta los valores referenciales, si existiera por acuerdo mutuo entre las partes un precio acordado, se puede declarar independientemente que coincida o no con el valor referencial del bien. Y es un elemento que me parece que es importante que la población conozca, porque el acto de compra-venta se formaliza por la voluntad de las personas y el precio que se concerta también es por voluntad de las personas. Por lo tanto, no hay que atenerse a lo que está en el valor referencial, sino que si ese precio es superior al valor del bien por los valores referenciales, puede declararse en la escritura. Esto va a traer como consecuencia también una seguridad jurídica para el comprador y el vendedor, que podrá tener la certeza que en el documento que ha quedado autorizado ante el funcionario público va a quedar bien determinado el valor por el cual se realizó esa transacción. Y en este sentido, bueno, pues el impuesto sobre transmisiones de bienes se aplicará sobre el valor acordado entre las partes para la compraventa. Esto tenemos que decir que siempre va a ser en pesos cubanos. Tanto el valor referencial como el que acuerden las partes en el caso de la compraventa va a ser en pesos cubanos. Y de esa misma manera se pagará el impuesto. También podemos decir que en este decreto se regula, como habíamos dicho, las formas en que las entidades comercializadoras podrán vender a las personas autorizadas los vehículos. En este sentido, bueno, yo pienso que hay una flexibilidad a la que me voy a referir muy puntualmente porque los demás compañeros que me acompañan podrán detallar. Pero en este sentido tenemos que decir que estas autorizaciones se realizarán por el Ministerio del Transporte, organismo que asume esta responsabilidad a partir de la publicación de las normas, y además existe una flexibilidad en este sentido, que no es necesario entregar el vehículo que posean las personas autorizadas, y un segundo elemento es que se podrá autorizar a esas personas cada 5 años a obtener un vehículo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la resolución del Ministerio del Transporte, que se explicará más adelante. Eso es en cuanto a la transmisión de las entidades comercializadoras. Hay un elemento importante también en esta norma, que como habíamos dicho, no solo se limita a regular las relaciones entre las personas naturales cubanas, sino también se dispone la forma en que se realizará
para los extranjeros residentes permanentes que por nuestra Constitución se equiparan al ciudadano cubano y van a tener el mismo tratamiento, y para los extranjeros residentes temporales que sí van a tener determinadas regulaciones específicas, sobre todo vinculado a los organismos que se responsabilizan con la estancia de ese extranjero en el país. Una novedad que se impone con esta norma es la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor de personas que hayan abandonado el país sin haber dispuesto de ellos. Y en ese sentido se le da la posibilidad a los familiares con un grado de prelación que comienza por el copropietario, cónyuge e hijos y otros familiares que pudieran solicitar la transmisión de la propiedad de ese bien a favor de ellos cuando la persona abandona el país. Autorización y tramitación que se realizará en el Ministerio del Transporte también. Igualmente podemos decir que en el caso de la transmisión de la propiedad de los vehículos de los extranjeros residentes temporales se incorpora una flexibilización, y es el hecho de que estas personas van a poder disponer de la transmisión a favor de su cónyuge e hijo en caso de que los tuvieran en Cuba, y de lo contrario podrán transmitirlo a las vías que hoy existen, que es a la comercializadora y demás. También podemos decir que unido a estas normas va a mantener su vigencia el decreto 40 sobre la importación de vehículos, que no tiene una incidencia directa, pero que es necesario que los operadores del derecho y la población conozca que también en ese sentido se va a mantener lo hoy regulado con algunas modificaciones que se incorporan con este decreto. Creo que en esencia este ha sido el contenido fundamental del decreto, y hay dos elementos que se incorporan a todas estas formas que se permite formalizar ante notario en estos momentos, y es el hecho de que todos estos actos van a estar sujetos al impuesto sobre transmisiones de bienes en el caso de las personas que adquieran los bienes, como es el donatario, el comprador, el que los recibe por herencia, y además se incorpora el impuesto sobre ingresos personales, que va a estar dirigido específicamente al vendedor de los vehículos. También existe vamos a decir, un principio que está vigente para todos, que es al final de todo este proceso, pues la inscripción en el registro de vehículos de todos estos actos, que son los que permiten darle publicidad y la seguridad jurídica que para ello se requiere. Bueno, muchísimas gracias a María Esther Reus, ministra de Justicia, por esta amplia información. De seguro hay muchas preguntas de nuestros panelistas, las vamos a tener dentro de algunos minutos, porque como bien usted decía, el Ministerio del Transporte pues pasa a jugar un papel importante en estas nuevas normas jurídicas y en estas nuevas regulaciones para la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor. Por lo tanto, nos gustaría ahora, en este tiempo de programa, que el ingeniero Eduardo Rodríguez, que es viceministro de Transporte, se refiera a estas nuevas posibilidades. Sí, muchas gracias. Buenas noches a los televidentes y a los compañeros que nos acompañan en el estudio. La ministra de Justicia acaba de explicar en detalle lo que, de manera general, las reglas que se establecen en el decreto 292. Nosotros, con el ánimo de no repetir, vamos a tratar de concentrarnos en aspectos bien concretos de lo que se establece en este decreto. En cuanto a la transmisión de la propiedad entre personas cubanas y extranjeras residentes permanentes en el país, así como la de los residentes temporales, extranjeros residentes temporales, el decreto es bien explícito sobre los trámites y la forma en que se realiza la transmisión de la propiedad. Con respecto a otros dos elementos que también la ministra explicó, que son la transmisión de la propiedad de las personas que hayan salido de manera definitiva del país y la compra de los vehículos en las comercializadoras, el Ministerio de Transporte emitió la resolución 400 que del año 2011, por supuesto, que establece bien detallados los pasos que hay por los que hay que transitar para materializar estos trámites. Ya explicando un poquito más en detalles, en el caso de la transmisión de la propiedad, bueno, como expliqué, en el decreto está bien claro, son básicamente tres pasos: presentarse ante notario, hacer la escritura, después dirigirse a la ONAT, pagar sus impuestos y por último concluir en el registro de vehículos. Es un trámite bastante
simple en cada uno de estos casos. Los compañeros después pueden explicar los detalles de cada uno de estos aspectos. Ya la ministra explicó también los aspectos novedosos que tiene esta parte del decreto. Con respecto a la transmisión de la propiedad de los vehículos pertenecientes a personas que hayan salido de manera definitiva del país, hay que decir que este es un trámite que se va a poder hacer en el nivel central del organismo del Ministerio del Transporte. O sea, es un trámite que se realiza en el Ministerio del Transporte. Las personas que tendrán derecho a acceder a esta propiedad están también reflejadas en la resolución del Ministerio del Transporte, y en este caso se refiere en primer orden a los copropietarios, después a los cónyuges, hijos y demás descendientes, a los padres, abuelos y demás ascendientes, los hermanos y los sobrinos, los tíos y por último los primos, en ese mismo orden. Aquí aclarar simplemente que los cónyuges y los hijos concurren a este acto también con los mismos derechos. Es solo en ese caso. Y en el caso de los residentes temporales, esta posibilidad también se les otorga a los residentes temporales, que podrán transferir la propiedad a los cónyuges, al cónyuge y a los hijos. Eso es algo nuevo también. Este trámite, como dije, se realiza en el Ministerio de Transporte a través de un conjunto de pasos que comienzan por la presentación de un expediente que debe elaborar la persona interesada, que se considere con derecho al vehículo en cuestión. Los requisitos están bien establecidos en la norma. En este caso hay que acreditar la documentación que demuestre el parentesco o el vínculo con la persona que abandonó el país. Hay que acreditar la constancia de salida definitiva del país para demostrar que la persona definitivamente abandonó el país. Un documento que demuestre la titularidad del propietario. Y, por supuesto, también el certificado de registro de vehículos que se establece para los demás actos de transmisión de la propiedad. Una vez que se reciba este expediente en el Ministerio del Transporte, se instruye una inspección que realizan inspectores especialmente designados para este trámite por parte del Ministro del Transporte, que hacen un acto de depósito del vehículo en el lugar donde la persona lo tiene ubicado. Es decir, no se traslada a un lugar, sencillamente se responsabiliza a la persona con el vehículo que está para el cual está tratando de obtener la propiedad, y finalmente una vez que se ejecuta este trámite, el Ministerio dispone de 60 días para emitir una resolución otorgando la propiedad. Hay que decir también que para flexibilizar los trámites a la población y evitar que las personas tengan que desplazarse en los casos que sean de provincia hasta La Habana para concluir el trámite, tenemos una colaboración con los bufetes colectivos que también podrán asesorar y conformar el trámite en nombre de las personas que realizan el trámite en cada municipio en los cuales tiene presencia la organización de bufetes colectivos. Con respecto a la autorización de la compra de vehículos por parte de personas que estén comprendidas, voy a aclarar que la compra de vehículos, en este caso lo único que se hace es que se traslada este trámite, es un trámite que existe, se traslada hacia el Ministerio del Transporte, y lo único que se actualiza la regulación con los aspectos que mencionaba la ministra, que en este caso se elimina la obligatoriedad de entregar el vehículo que se tenía en propiedad, si fuera el caso, y se incorpora también un recurso de reforma para las personas que no estén conformes con el trámite puedan reclamar. Este es un trámite que se traslada al Ministerio de Transporte y que lo que se hace es que se actualiza la normativa, son normativas que existen y se mantienen las mismas categorías básicamente las personas que tienen derecho a este trámite. Eso de manera general las principales cuestiones que están reguladas en las normativas del Ministerio de Transporte. Y en este programa especial informativo que desarrolla la televisión cubana, damos la palabra a continuación a Octavio Beltrán Castillo, que es miembro del Grupo de Estudios Tributarios del Ministerio de Finanzas y Precios. Muy buenas noches, Octavio. Buenas noches. ¿Cuál es la información con relación a los impuestos y a todo lo que tiene que pagar la población? Nos vamos a referir precisamente al sistema tributario. El sistema tributario que se ha aprobado está amparado en la Ley 73. Tiene un diseño muy simple, de fácil cálculo. Yo diría que va a permitir que las personas involucradas en estos procesos de acto de compraventa y donación puedan hacer ellos mismos su propio cálculo y pueden determinar el impuesto que van a pagar.
El sistema tributario concibe el pago de 2 tributos: el impuesto sobre transmisión de bienes y herencia y el impuesto sobre ingresos personales. El impuesto sobre transmisión de bienes y herencia lo pagan las personas que reciben el vehículo, ya sea por compra, donación u otras vías. Y el impuesto sobre ingresos personales lo pagarán las personas que realiza la venta de vehículos y por tanto recibe un dinero por esa venta. En ambos casos tiene un tipo impositivo del 4%. Y vamos a poner un ejemplo de cómo se calcula. Si 2 personas se ponen de acuerdo y deciden realizar un acto de compraventa de un vehículo por 100,000 pesos, el que recibe el vehículo paga el 4% de esos 100,000 pesos, como impuesto sobre bienes y herencia. Y el que vende el vehículo paga también un 4% de esos 100,000 pesos como impuesto sobre ingresos personales. Ahora, yo quiero destacar algo importante que lo recoge nuestra norma. Si el que recibe el vehículo ya es propietario de unos o varios vehículos, entonces el valor de vehículo, a los efectos del cálculo del impuesto, se incrementa en un 50%. Y vamos a ponerle un ejemplo. Si una persona decide comprar un vehículo en 20,000 pesos, pero ya es propietario de otro vehículo, entonces para calcular el impuesto sería en base a 30,000 pesos. Así de simple, sencillo es el sistema tributario que hemos diseñado. Decirle además que el cálculo y pago del impuesto en peso cubano, como ya se hacía referencia la ministra. Tiene 30 días para hacer efectivo el pago en el banco después de formalizar el acto de compraventa. De compraventa. Decirle también que se establecen valores referenciales, como ya se ha mencionado, por tipo de vehículo y año de fabricación, que se considera en términos tributarios como la base mínima para calcular el impuesto. Por tanto, no se puede hacer al efecto, o no podemos considerar al efecto tributario una cifra inferior a los valores referenciales para determinar los impuestos que hay que calcular a la persona involucrada en todo este proceso. Ya, perfecto. Bueno, vamos entonces a conocer, ya se efectuó, vamos a suponer, ya se efectuó el acto de compraventa, ya la persona es propietaria del vehículo, entonces tiene que acudir a legalizarlo. Le damos la palabra entonces al Teniente Coronel Alberto Cabrera Pérez, que es el segundo jefe del Departamento Nacional de Registro de Vehículos del Ministerio del Interior, porque ese vehículo hay que entonces inscribirlo en el Ministerio del Interior. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Decirle del registro de vehículos, como se establece en el Código de Seguridad Vial, tiene como objetivo la inscripción y control de los vehículos que circulan por las vías. En la implementación de este decreto intervienen 2 momentos. Un primer momento, que es la entrega de la certificación de inscripción en el registro de vehículos del Ministerio del Interior previa solicitud del propietario. Es decir, que él acude inicialmente a solicitar la certificación de la inscripción en el registro de vehículos. Y un segundo momento es cuando ya tiene el título de propiedad, se presenta a las unidades nuestras de registro y además se tendrá en cuenta el pago del importe terrestre y el pago de la transmisión de bienes y herencias, que nosotros vamos a chequear que haya cumplido con el pago de estos 2 impuestos. Y presentando el vehículo se haría ya la legalización en el registro de vehículos. Aquí es bueno destacar que aquí acudiría la persona que adquiere el vehículo, solamente, es decir, el nuevo propietario. El nuevo titular es el que se presenta ya con su documentación, que antes no era así. Esos serían los 2 momentos en que interviene el registro de vehículos. Bueno, hay muchísima información, hay un grupo de panelistas, de periodistas que están listos para comenzar la primera ronda de preguntas. Entonces, Angélica Paredes, buenas noches, bienvenida. Gracias, Isabel. Buenas noches para todos los televidentes. Ante este nuevo decreto, me gustaría precisiones sobre qué procedimiento deben seguir ahora aquellas personas que ya adquirieron en otra etapa, en condiciones anteriores, adquirieron vehículos y ahora están interesados ante el nuevo decreto, tienen interés en legalizar su situación. Eso por un lado, y en ese mismo sentido, ¿qué ocurre con aquellas personas que desean legalizar su vehículo,
pero en el caso de ellos el propietario anterior ya falleció o incluso ya no se encuentra en el país. Ministra. En primer lugar, tenemos que partir del hecho de que cualquier transmisión ocurrida con anterioridad a esta norma no tiene legalidad, puesto que no existía una disposición jurídica que permitiera la transmisión de los vehículos entre personas naturales. Por tanto, la persona que desee adquirir un vehículo por donación o compraventa tendrán que cumplir los requisitos establecidos en estas normas que hoy se están explicando aquí. Partiendo de cero, tienen que obtener la titularidad del bien, tienen que solicitar la certificación en el registro y el propietario acudir con la otra parte, que puede ser donación o compraventa, ante notario y comenzar a formalizar todo el trámite. Además, en el caso, como explicaba la periodista, si el propietario falleciera o estuviera fallecido ya ahora en este momento, bueno, pues procedería lo que en la legislación común está dispuesto. Procede a actualizar esa propiedad, quiere decir que hay que hacer una declaratoria de herederos, o si el propietario otorgó testamento antes de fallecer, pues los herederos deben adjudicarse el bien para poder hacer la transmisión. Creo que es importante tener presente que esta norma está dirigida a los propietarios. El que no tenga la condición de propietario no puede hacer ningún acto porque no dispone del bien para poderlo transmitir. En igual caso estarían aquellos propietarios, es decir, cuando el propietario ya salió del país, igualmente en qué condiciones queda quien quiera legalizarlo, lo adquirió a una persona que ya no está en Cuba. ¿Qué pasaría entonces si tienes interés de legalizar su vehículo? Bueno, en el caso de las personas que abandonan el país, hasta ahora, en estos casos, pues no hay propiedad. Ya no es propiedad de la persona que abandonó el país. Por lo tanto, como no hay propietario, no hay transmisión. Si esa persona abandonó el país y el vehículo no fue objeto del proceso de transmisión al Estado, bueno, pues procedería entonces lo que se ha explicado por el Ministerio del Transporte. Las personas obtendrían la documentación necesaria para acreditar que esa persona abandonó el país, y sabemos que en este momento puede estar ocurriendo, bueno, pues se aplicaría la norma que entra en vigor. Claro. Y que tienen un tiempo además para solicitar un año para presentar la solicitud en el Ministerio del Transporte. Roxana Thompson. Gracias, saludos a todos. Bueno, se establece que las partes declararán en escritura notarial el precio de venta del vehículo. A mí me gustaría saber, en todos los casos e independientemente del tipo de vehículo, del año de fabricación, ¿el precio se establece solo por concertación de las partes? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿qué beneficios tiene para el comprador la declaración real del precio de compra del vehículo? Bien, ministra. Bueno, el precio en el caso de la compra-venta es concertado voluntariamente entre las partes. Es un vendedor y un comprador que se ponen de acuerdo para una transacción. No existe límite, no existe parámetro, es el que ellos acuerden para el acto, independientemente del valor referencial. Existen otros actos, como es la donación, donde no media precio y se tomaría como base el valor referencial. Este precio del que estamos hablando sería declarado en la escritura por parte de los comparecientes y sería la base imponible que se aplicaría para el pago del impuesto. O sea, a ese precio concertado se le aplicaría el 4%, como bien ha explicado el compañero Octavio. No existe límites, como les explicaba, pero sí debe ser un precio superior al valor referencial, a los efectos del impuesto. No obstante, las personas pueden declarar el precio que acuerden. En la escritura aparecería, en ese caso, el valor referencial, que es el valor legal del bien, en su descripción, y se declarará entonces por los comparecientes que, a pesar de que ese es el valor, ellos han acordado uno diferente que va a ser de tanto, aunque sea superior, que debe ser casi siempre superior. Pero siempre se toma, para la base imponible, siempre el precio que se declara. El que se declara en el caso que sea diferente al valor referencial y que sea superior. Ahora, ¿cuáles son las garantías que tienen las personas con lograr declarar la verdad? Creo que es una seguridad jurídica que se le va a poder imprimir al acto que están realizando, porque sabemos que estos actos en que interviene la voluntad de dos personas
pudieran en algún momento en el futuro estar sujetos a una reclamación. Pueden existir vicios ocultos en el bien que se está transmitiendo, pueden existir desperfectos futuros en el bien adquirido y la parte afectada pudiera establecer una reclamación. No obstante, si no se hubiera declarado en la escritura el valor real que desembolsó el comprador para la adquisición del bien, pudiera estar afectado a la hora de realizar la reclamación y recibir una indemnización o una reparación del daño. Boris Fuentes. Sí, gracias, Isabelita. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia cubana. Yo quisiera preguntar, bueno, estos temas relacionados también, la compra-venta de vehículos se realizará directamente ante notario, como ustedes han explicado aquí, ministra. Los documentos son la propiedad del vehículo en primer lugar que deben llevar y la certificación de inscripción ante el Ministerio de Interior. De no contar con esta propiedad la persona, porque es un vehículo viejo, tiene ya muchos años, dado en los años 60 o 70, ¿qué documentos hay que presentar? En este caso, no tener ese documento de propiedad del vehículo propietario, y si está permitido en estos casos el traspaso, cambio o permuta de vehículo, como nosotros conocemos, y si se puede vender un vehículo cuando el vehículo no esté rodando, que esté montado en burro, o sea en papeles nada más. Bueno, esta pregunta la vamos a compartir Eduardo y yo. Yo comenzaré diciendo que cuando no se pueda acreditar la titularidad del bien, en los casos fundamentalmente de los vehículos adquiridos antes de 1959, porque es obvio que esas entidades tenían una forma de operar diferente a la que existe hoy en el país, y por la antigüedad ya es muy difícil obtener ese documento. El registro de vehículo en la certificación que emite de inscripción, si en el expediente que obra en su poder consta la forma de adquisición del bien, lo certificará. Ese es para los vehículos anteriores al año 1959. Los vehículos posteriores a 1959 pueden tener varios tipos de propiedad. Digamos, el contrato de compraventa adquirido en una comercializadora, que es el que más común existe hoy en nuestro país. También pueden presentar las personas una escritura pública de adjudicación de herencia, porque lo han adquirido por herencia de sus padres u otro familiar. También puede ser por una sentencia judicial cuando la transmisión se ha realizado en la vía de los tribunales. Y pudiera también existir con la disolución de un vínculo matrimonial, cuando es un bien de la comunidad y hay un divorcio, pues uno de los cónyuges queda con la propiedad del bien y ese documento, que puede ser una escritura notarial de divorcio o una sentencia del tribunal, se convierte en titularidad. Si a las personas les fuera imposible obtener estos documentos, que de hecho existen las vías para obtenerlo, si es en el tribunal, bueno, pues existen esas instituciones. El notario conserva su protocolo de por vida, por lo tanto puede obtenerse en cualquier momento una copia del documento. Y las comercializadoras, si alguna tuviera una dificultad de que no estuviera hoy funcionando o ha sido asimilada por otra institución, allí se puede agotar la vía de obtener el documento. En última instancia, si no existieran esas posibilidades, el registro de vehículos agotará la vía de búsqueda en sus archivos y, de no ser posible, mediante un procedimiento que está establecido hoy en la norma vigente, realizará una reconstrucción de ese título para facilitar al propietario la presentación de su titularidad. Sí, preguntaba además si se puede vender un vehículo que está en burros. Efectivamente, un vehículo se puede hacer el acto de transmisión de la propiedad ante el notario y liquidar los impuestos, pero no se podrá materializar en ese caso el paso final, que es la inscripción en el registro de vehículos para poder circular, porque hay un requisito previo que tiene el Registro Nacional de Vehículos, que consiste en una inspección técnica de que el vehículo reúne las condiciones básicas para circular. Entonces se puede hacer la transmisión, pero no se puede entonces concluir el paso y circular con el vehículo hasta que no reúna las condiciones técnicas básicas para poder circular. ¿No se puede hacer la permuta que decía traspaso dentro del vehículo? No está prevista la permuta dentro de las posibilidades. Las regulaciones establecen la compraventa y la donación como vías para la transmisión de la propiedad. No un cambio de vehículo por otro. No un cambio de vehículo.
Angélica. Sí, gracias Isabel nuevamente. ¿Cómo, ante este nuevo decreto, cómo se ha establecido en el país este mecanismo para que sea, digamos, de manera dinámica, para alejarlo también de a veces esas trabas burocráticas que tanto pueden entorpecer la gestión de la población y que a veces causa molestias, ¿no? Es decir, ¿cómo se han ido preparando las condiciones en todo el país a nivel nacional para atender con eficiencia a estos nuevos clientes que van a surgir en el país? Bien, bueno, ya podrán los demás compañeros, pero por lo menos en la parte notarial yo creo que es importante explicar que en el caso de la prestación de servicios en las notarías, tenemos que decir que esta norma implica una formalización del acto que no requiere autorización previa de ninguna institución. Y ya ahí está la primera flexibilidad. No existe la autorización. Lo autoriza la norma. La ley dispone que se puede transmitir la propiedad por compraventa y donación. Y lo que se formaliza ante notario es el acto entre las partes. Solo limitará esa autorización o esa formalización ante notario el hecho de que no se aporten los documentos idóneos. Lo demás transita porque es sencillamente una presentación al notario de los documentos establecidos en la norma y una calificación que hace el notario de que se cumplen los requisitos establecidos en la ley. No es una autorización. Lo que quiere decir que esta forma de transmitir se realiza como un acto más ante notario y no requiere ningún otro documento adicional. Pero sí es importante decir que además de estos actos se realizan otros actos en las notarías y que se han adoptado un grupo de medidas para facilitar a la población no solo el acto en sí, sino también la información. Y Eduardo comentaba de que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que está presente en todos los territorios del país, donde existen abogados preparados, conocedores de las normas, pues también se convertirán en transmisores de esta información. Y se orientará a la población de manera tal que acuda a la unidad ya cuando tiene todos los requisitos para formalizar el acto, lo que indudablemente va a facilitar. Igualmente se han adoptado un grupo de medidas, vamos a decir, de carácter objetivo y de aseguramiento para que las unidades notariales a partir del día 1 cuenten con las posibilidades de atender a la población y cumpliendo los términos que están establecidos en las normas vigentes puedan prestar el servicio a los que acudan a solicitarlo. Bueno, yo quería saber si el decreto establece un número límite de vehículos a adquirir por las personas naturales. O sea, independientemente del tipo de vehículos o la marca, pueden los cubanos adquirir el número de vehículos que requieran, de acuerdo, que necesiten, de acuerdo al dinero que poseen. Sí, el decreto, realmente las personas cubanas pueden establecer la cantidad de vehículos que deseen sin límites. No se establece en el decreto ninguna limitante con respecto a la cantidad de vehículos. Excepto, para los residentes temporales extranjeros residentes temporales para los cuales sí existe una limitante de 2 vehículos durante su permanencia en el territorio nacional. Solo pueden adquirir hasta 2 vehículos en las comercializadoras durante el periodo que permanezcan en Cuba. Pero un caso muy específico para ese segmento de extranjeros residentes temporales. Sí, ministro, usted hablaba ahorita del trabajo que van a tener las notarías, por supuesto, en todo el país, a partir del próximo día 1, ¿no? Cuando se implemente esta ley ya. Los trámites, las personas que hagan el compraventa de estos vehículos o las donaciones, los trámites tienen que hacerlo directamente en su lugar de residencia, en las notarías, su lugar de residencia, o podrán hacerlo en cualquier notaría que ellos decidan. Sí, lo pueden hacer en cualquier notaría que decidan. No obstante, nosotros consideramos que la población también puede ser asesorada para facilitar el trámite. Y generalmente estos trámites se formalizan o en el domicilio del comprador o del vendedor, lo que también contribuirá a la cercanía para el pago del impuesto. Y además creo que es importante transmitir a la población el hecho de que estos actos que se van a comenzar a formalizar a partir del día 1
a pesar de que se hayan adoptado todas las medidas y las condiciones para su realización, la población nos puede ayudar a garantizar la calidad y el adecuado funcionamiento con su información, vamos a decir, ante una situación no adecuada en una unidad, cuando no recibe el trato adecuado, y creo que en ese sentido también podemos contar con esa población para que nos ayude a una eficaz aplicación de estas normas. En ese sentido se pondrán en las notarías en lugares visibles los documentos exigidos, ¿no? Se van a publicar los documentos, se van a publicar incluso los sellos que es necesario aportar, pero además van a existir en cada una de las unidades con mucha más, vamos a decir, insistencia, el que las personas puedan allí dejar sus opiniones. Las direcciones provinciales van a estar a disposición de cualquier sugerencia u opinión que la población pueda aportar para el mejor funcionamiento de esta tarea. Sí. Precisión. Roxana creo que hablaba hace unos minutos sobre la concertación de los precios, que ya quedó claro que es voluntaria, de mutuo acuerdo por ambas partes. Ahora todos estos trámites legales se harán en moneda nacional. Todos son en pesos cubanos. Pesos cubanos. Roxana, una precisión. En el caso de la donación o de la transmisión de la herencia, ¿no?, de vehículos automotores, se establece también, por supuesto, tal y como establece la ley tributaria, hay que pagar un impuesto. En este caso se tomará el valor referencial que está establecido dentro del decreto. Y esa es una pregunta. Y la segunda, ¿se paga solo por una vez? Sí, cómo no. Pues de una sola vez se paga. En este caso no hay que hacer ningún tipo de declaración. Y el que paga y el tributo que se paga es el impuesto sobre bienes y herencia. Correcto. Boris. Sí, ¿cuánto demorarán estos trámites ya después que las personas comiencen a hacer sus trámites de compraventa? ¿Cuánto está previsto, cuánto tienen previsto ustedes que puedan demorar un trámite en una notaría o en todas, o en el tránsito o la ONAC? Y si no tienen actualizado el pago de la chapa y la ONAC, ¿pueden sacar la matrícula del auto? Primero. Bueno, en cuanto al término, yo decía que está dispuesto en la ley y transita entre 5 y 7 días en la unidad notarial una vez recibido ya con toda la documentación. No obstante, se está trabajando intensamente y los notarios, siempre que tengan la posibilidad, lo van a hacer en el menor término posible. El resto de los términos va a estar muy estrechamente vinculado a los propios que se establecen en la norma. La persona, después de realizar el acto, va a tener 30 días para pagar los impuestos. Y en el caso de la ONAC, yo creo que se puede explicar en qué tiempo pudieran los compañeros formalizar. Es un impuesto que se paga muy rápido. Sí, ya dijimos que después de formalizar el acto de transmisión, tiene 30 días para efectuar el pago. Pero eso son cálculos simples, cálculos que lo pueden materializar el propio día que se realiza el propio acto de transmisión. O sea que, y lo que estamos solamente exigiendo es llenar un modelito que lo va a entregar la Oficina Municipal de Administración Tributaria, y con ese modelo va al banco y paga el tributo que le corresponde. Yo le preguntaba también lo de la chapa, y LONAC, el pago de la chapa y LONAC para sacar la matrícula del carro, porque como habíamos dicho ahorita, que tú puedes hacer se puede hacer la compra del carro con papeles, aunque el carro esté en burro, pero después, como para hacer circular el carro, tienes que ir a ese lugar. Para realizar el trámite del registro de vehículos tienes que presentar la escritura, que es el título de propiedad, y los comprobantes de los pagos del importe terrestre o de la transmisión de la herencia, que en este caso que se hace, la transmisión del dominio de la propiedad. O sea, que sí, tiene que primero efectuar los pagos que le corresponden. Los pagos relacionados con el tributo tiene que efectuarlo antes de ir al registro de la propiedad. Y también la inspección del vehículo. La inspección del vehículo se hace para darle la puesta en marcha. A ver, Eduardo, ¿algo que quieras aclarar? Es solamente puntualizar que se hace la inspección ahí mismo por los inspectores de registro de vehículos en el mismo momento de hacer el trámite de la chapa. Ya. Es decir, después que se compra el vehículo, se hace la inspección para darle la chapa al vehículo para circular. La chapa al vehículo y pueda circular. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, decía el viceministro de Transporte que en el caso de la transmisión de la propiedad por salida definitiva del país de su propietario, esta reclamación se establece solo ante el Ministerio de Transporte
y él explicaba que se iban a preparar en los bufetes colectivos en las provincias. Sin embargo, yo me pregunto, o sea, en los bufetes colectivos las personas que quieran establecer este trámite tienen que establecerlo, pero siempre sería al Ministerio de Transporte. A ver, la organización de bufetes colectivos son una alternativa. Las personas siempre tendrán el derecho de presentar el expediente directamente en el Ministerio de Transporte. Nosotros lo que hemos hecho un acuerdo con los bufetes colectivos que tienen personal especializado en materia legal para aquellas personas que no tengan la forma de presentarse directamente en el Ministerio de Transporte puedan hacer el trámite a través de bufetes colectivos, pero ese trámite se concluye en el Ministerio de Transporte. Es a través de bufetes colectivos, pero es siempre en el Ministerio de Transporte. Nosotros tenemos un acuerdo con bufete que los bufetes colectivos nos presentan a nosotros la documentación de esa persona y la persona no tiene que viajar desde el municipio en que reside hasta La Habana para materializar el trámite. Sí, sería nombrar un abogado, en este caso un bufete colectivo, que el abogado un contrato y que el bufete colectivo le brinda ese servicio completo de organizar el expediente y obtener en el Ministerio de Transporte la resolución conclusiva de ese caso. ¿El tiempo se nos termina o me queda una pregunta? ¿Pudiera ser una pregunta? ¿Quién? Angélica o Boris. Es que la ministra ha insistido mucho durante toda esta comparecencia en términos como seguridad jurídica de la persona, términos como garantía, y me pregunto, ante futuras reclamaciones, ¿qué desventaja o qué problemas pudiera tener aquella persona que no ejerza una declaración real de estos actos? Bueno, ya habíamos explicado que el propósito de que las personas hagan la declaración real del valor de la transmisión es una garantía para la propia persona, que ha desembolsado un dinero a cambio de un bien y que después quizás no resulte lo que él adquirió. Y en el sentido de las reclamaciones, pero también hay otro componente y es el hecho de que también es una garantía para la persona que no solo ha recibido el bien, sino que ha desembolsado el dinero, porque en su momento esa persona, como bien se dice, es necesario declarar la obtención lícita del dinero. Bueno, pues si ha realizado una compraventa anterior y pretende adquirir otro vehículo, ya tiene una garantía de que ha adquirido lícitamente el dinero de una venta anterior y lo puede demostrar incluso con la escritura pública y con el valor real por el cual vendió el vehículo anterior. Creo que en la declaración real de los valores que mediante los cuales se realizan las transacciones es seguridad jurídica para ambas partes en este contrato. Bueno, el tiempo se nos termina. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche, a los integrantes del panel, por supuesto a nuestros invitados. Las gracias. Sabemos que quedan muchas preguntas por hacer y que la población en este preciso momento debe estar con muchísimas inquietudes en su casa, pero estamos seguros que va a haber la información precisa en el momento necesario para satisfacer toda la necesidad de información que tenga nuestra población. Gracias a ustedes y hasta un próximo programa especial de información pública.